Hoy les quería contar eh, una pequeña historia que tiene que ver con lo que ocurrió allá por el 80, 81, creo que fue. En la Argentina, allí en Sarandí, en Avellaneda, se quemaron 1,5 millones de libros. 1,5 millones de libros. Yo siempre dije que eran del Centro Editor de América Latina. Siempre dije que los libros eran artefactos misteriosos, ¿no? Yo un libro una vez terminé presentando junto a Estela Carlotto, este, y su nieto recuperado, un libro en la Universidad de Oslo. Nunca imaginé conocer Oslo. Y eso también tenía que ver con un libro, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de 1,5 millones de ejemplares de títulos muy diversos que se convirtieron en la pira más grande que existió en la Argentina, la pira bibliográfica más grande que hubo en la Argentina. Quemando no solamente libros, sino quemando autores, quemando ideas, quemando editores. Esa quema de libros era simbólica, esa quema de libros fue la celebración del oscurantismo, de la persecución. Esa quema de libros es comparable a la eliminación de los restos físicos de nuestros detenidos desaparecidos. Esa quema de libros era una gran fogata con las ideas que hicieron de Argentina un país un poco más igualitario que otros de la región. También fue ese fuego, el fuego donde se quemaron ideas de redención, ideas emancipatorias. Pero para llegar primero a eso, hubo que atravesar un proceso, que fue el proceso de estigmatización, es decir, el proceso que fue convirtiendo a las personas que tenían ideas o ciertas ideas en cosas que, como ustedes saben, son sacrificables. A una cosa se la puede arrojar un avión, a una cosa se la puede prender fuego. Una cosa no tiene derechos. Una cosa es una cosa. Por lo tanto, quisiera volver a ese proceso que convirtió a las personas en cosas, a los debates políticos e intelectuales en situaciones peligrosas, a la identificación política con un ideal en sinónimo de extremismo, fanatismo, es decir, algo que debía ser suprimible o que pasaba a ser suprimido, con un aval social, ¿no? Con un aval social, sabiendo mucho o sabiendo poco. Pero cuando la Argentina se dio el golpe del 76, ningún argentino, ninguna argentina puede alegar que desconocía lo que era una dictadura. Podrá decir no sabía, porque hasta ese momento las dictaduras no tenían este comportamiento genocida o criminal. Lo mismo podíamos decir de la Alemania hasta que se convirtió en la Alemania nazi. Bueno, es probable que la gente no conociera los detalles, pero todos sabían y todas sabían que estaban ocurriendo cosas que no podían ocurrir. Y todo eso se fue dando en un caldo de cultivo, donde la supresión del otro por vía de la proscripción se transformó en natural, en norma, perdón, en norma, donde la prohibición del partido político más importante de la Argentina se transformó en ley, donde apalear a docentes allí en la noche de los bastones largos era una manera de poner en caja a los díscolos. Es decir, hubo muchas cosas que se fueron dando y que fueron aceptadas,
Hasta que un día, todas esas cosas, todas esas malas cosas, terminaron por transformar en cosas a las personas. Dicho esto, yo quiero denunciar públicamente que el diario La Nación, este domingo, volvió a prender fuego unos libros. Porque recordemos, no se prendían fuego esos libros en tanto libros, en tanto combustible, en tanto papel. Eran las ideas, eran las propuestas, eran las estéticas. Entre ellos, por ejemplo, libros que tenían miradas revolucionarias o liberadoras. ¿Y por qué no decirlo también? Marxistas. El marxismo como método de análisis estaba en muchos de esos libros. ¿Y por qué les decía que quería leerles algo donde La Nación, este domingo que pasó, ayer, me tomó de la mano o me tomó de los pelos y me arrastró a varias décadas en el pasado para mostrarme que aquello que fue puede volver a ser? Quizá no sea igual, pero el mismo afán persecutorio, demonizador, de supresión del otro por la forma de pensar, está vigente. Vive y colea en las páginas de La Nación. Miren, página 36, editorial, título: Marxismo al máximo. El líder de la cámpora ha emprendido un viaje discursivo a los nostalgiosos años 70, aunque sus dichos encubren un marxismo de amigos para ir por todo en provecho propio. Esto lo dice allí en las editoriales de La Nación Fernán Saguié, el actual director, el que quiere ser Manieto. Y lo dice bajo, ustedes saben, ¿no? Esa suerte de orden que desde el siglo XIX da Bartolomé Mitre, ¿no? Que es: La Nación, el diario, será una tribuna de doctrina. ¿Cómo? ¿No era que adoctrinaban los kirchneristas nada más? ¿No era que estaba mal adoctrinar? La verdad es que no está ni bien ni mal. Depende de lo que se enseñe. Bueno, en este texto se enseña a viajar al pasado. Tanto que nos preocupamos por viajar al futuro, aquí se enseña a viajar al pasado. Les voy a leer algunos párrafos. Dice: un día después de que Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, jefe del bloque de diputados oficialistas y presidente del PJ bonaerense, diera una clase de marxismo en el Estadio Único de La Plata, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, se preguntaba por qué existe prejuicio empresario respecto del kirchnerismo, al que le aplican un etiquetado frontal que no es. Esto habría dicho Guado de Pedro reunido con la Cámara, la AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, aquí en la Argentina, según la Nación. Según la Nación. Máximo, el jefe Máximo, había explicado ante una audiencia admirada por sus lecturas didácticas la diferencia entre estructura y superestructura, según el materialismo histórico. Un refuerzo mayor al etiquetado frontal que no termina de caerse pese a la empatía ministerial. La estructura es este sistema de poder, el macrismo, el sistema financiero, los medios de comunicación que quieren un país de bajos salarios, una desocupación alta para que sirva casi de no disputa en las paritarias y un país relegado a la producción de materias primas. Y está la superestructura que valida lo que hace ese sistema, expresó Máximo Kirchner. Y dice La Nación en este editorial llamado Marxismo al máximo: después de casi 80 años de dirigismo populista y con una economía en crisis, los empresarios hubieran preferido oír propuestas superadoras, como fueron, escuchen bien, porque esto es un nivel de delirio mayúsculo, como fueron la perestroika de Mikhail Gorbachev, el milagro económico polaco, el boom de la República de Irlanda o la transformación de los países del sudeste asiático. Todos ejemplos de crecimiento sobre la base del ingreso de capitales
baja presión fiscal y altísima competitividad. Pero el joven Kirchner prefirió poner reversa, con un viaje a la nostalgia de la agrupación que dirige, salir del modelo corporativista de 1943 volviendo al socialismo nacional de 1973, aunque en 2021 la Argentina tenga muchos unicornios tecnológicos para inspirar otra salida distinta de Ezeiza. Ahora que domina el método marxista, podría aplicarlo para descubrir los poderes fácticos detrás de un país fracasado, con la mitad de su población pobre, funcionarios prósperos, sindicalistas ricos y corruptos millonarios. Y sigue la nota, ¿no? Eh, Hay otro párrafo que es el siguiente. El jefe de la cámpora debería saber que los bajos salarios reflejan la falta de capitales y no un sistema de poder dominado por Macri, los bancos y medios hegemónicos. Los altos salarios solo son posibles cuando el capital es barato y abundante, con empresas competitivas y una población educada. Los bajos salarios son la maldición de los países pobres, donde, en ausencia de inversión, solo existen trabajos informales con ingresos de subsistencia. Un país relegado a la producción de materias primas. La Argentina es líder mundial en la aplicación de tecnología a la producción agropecuaria de alto nivel agregado, gracias a la cual se financia el gasto público. En cuanto a la industria fabril, en ausencia de moneda, 180 impuestos, inflexibilidad laboral y carencia de capitales, es imposible pedirle que salga al mundo y genere divisas. Y acá esta es un párrafo fantástico, ¿no? Dice, el heredero, se refiere a Máximo Kirchner, el heredero, ya adoctrinado por el diputado Carlos Heller, aborrece el sistema financiero, pues sería lo peor del capitalismo, como le enseñó el mentor prusiano. ¿Querrá volver al trueque, a los cupones de racionamiento o al Estado distribuidor según las necesidades? ¿No le cuenta Heller que el sector financiero es minúsculo y tiene toda su capacidad prestable absorbida por el Banco Central para esterilizar la emisión monetaria? Y termina, dice, pero no hay que inquietarse, porque ni Máximo ni sus compinches son lectores del capital, sino acumuladores de capital. Como ya lo ha probado la extensa trayectoria de su familia en el gobierno, lo suyo es marxismo de amigo para ir por todo, en nombre de Karl, pero en provecho de Chris. La verdadera realidad bajo el etiquetado frontal que el amable ministro no logra despegar. Pues claro, tienen que, así como un final con humor, ¿no? Tienen que hacer. Bueno, este editorial, insisto, firmado por Fernán Zaguier, cuando los editoriales que marcan, mejor dicho, la línea editorial de un medio no llevan firma, lo firma el director del medio. En este caso, Fernán Zaguier, quien es el que ha desplazado a la familia Mitre de la conducción, se lo está reprochando y se lo reclama Esmeralda Mitre. Habrán escuchado o habrán visto en C5N allí lo que dijo Esmeralda, que ella dice tener el 38% de las acciones y parece que se las quieren soplar o no le quieren dar participación para que defina, entre otros asuntos, los destinos de la empresa. ¿Qué dijo Esmeralda Mitre? Hay una cosa muy importante, que hay un político y que hay muchos inversores que entraron a una empresa como La Nación que estaba quebrada, pusieron dinero y con eso hicieron un giro en la línea editorial y se volvieron, según ella dijo, según ella dijo, porque a mí no me gusta el término, fanáticos, antikirchneristas y recontra macristas, que antes el día era más serio. Me cuesta coincidir con Esmeralda Mitre, pero es verdad. Antes el diario era de derecha, pero era más serio. Ahora es de derecha y es cómico, pero además de cómico, es peligroso. ¿Por qué digo esto? Este editorial, que a alguno le provocará risa, otro dirá, qué barbaridad lo que escribieron. Pero esto es como Milei llamando a prender fuego el Banco Central. ¿Qué quiero decir? Miren, si en la Argentina del 2021 nos quieren hacer discutir el marxismo no en términos de una perspectiva, de una filosofía, de una ideología, sino el marxismo como el resumen de todos los males de este mundo. ¿Mm? Estamos en grandes problemas, porque probablemente lo que se está intentando es algo que se llama metonimia.
que es a partir de la acusación de marxistas a Máximo Kirchner o a la Cámpora o a quien no comulgue con el modelo agroexportador financierista que tienen estos muchachos de la Nación, el que no comulgue con ellos va a ser acusado de marxista. En la Argentina, ser acusado de marxista era o terminar uno preso, o terminar detenido, o terminar desaparecido, o que las ideas de uno terminaran quemadas en libros o arrojadas de los aviones en cuerpos. No es joda lo que dijo La Nación. Ni siquiera da para reírse. Es de una gravedad enorme, enorme. Porque aparte, no están hablando de un filósofo al que le pueden decir, mire, sus ideas no son las mías, o sus ideas no me parecen muy convenientes para el país. Están hablando del presidente de la bancada, oficialista, dirigente político, joven, de los que vienen renovando la política. Y sin embargo se le quiere tirar toda la historia del siglo XX encima como si fuera responsable de algo. El único hoy que en la política tiene una mirada de mediano y largo plazo como no la tiene ninguno. Está recontra preocupado Máximo Kirchner, recontra preocupado, como no veo a ningún opositor, y a veces tampoco a ningún oficialista, pero está recontra preocupado por ver qué se hace con la deuda externa, no dentro de 4 años, no dentro de 10, dentro de 20 años. Porque él ha identificado, como buen kirchnerista, que el problema de la deuda es el ancla fundamental para el desarrollo. Y en vez de estar discutiendo esas cuestiones, en la Argentina se discute marxismo. O se discute marxismo como etiquetado ignominioso. Eso es grave, es terrible. Pero la Nación esto lo hace por algo. Miren, muchos se preguntan, ¿de dónde salió Milei? Bueno, Milei es un hábil personaje pergeñado, construido, para que tensione en la política y para que convierta a la derecha no en una parte del centro, sino que la mantenga en la derecha misma. Es decir, yo no sé si ustedes se acordarán esas imágenes, lo que pasa es que son medio antiguas, pero Copa y Chego. Hay alguien que tira de un pantalón y del otro lado no me acuerdo, que había sido una persona o qué, pero es como una tensión. Yo no, el poder en la Argentina no quiere que la derecha se vaya al centro. Los dueños del poder y del dinero en la Argentina quieren que la derecha se conserve como derecha. Para eso necesitan que alguien, desde una postura más radicalizada, más bestial, si se quiere, puje y no le permita ir hacia ese centro. Eso es Milei. Eso es Milei, eso es López Murphy, esos son esos vociferantes que aparecen por la televisión hablando barbaridades del peronismo, del populismo, del kirchnerismo, defendiendo todos modelos obsoletos que en la Argentina han fracasado y que hoy, insisto, están en revisión incluso en los Estados Unidos, país al que nadie puede calificar ni de populista, ni de socialista, ni de un corno. Pero hoy está Estados Unidos aplicando políticas de expansión de lo que se denomina el gasto público, porque la situación de emergencia, producto de la pandemia, la parálisis económica global, en algunos rubros hace que haya gente desempleada, gente que no pueda alimentarse, no pueda comer. En Estados Unidos se han lanzado programas para conectar agua potable, porque el capitalismo fulgurante del consenso de Washington para acá no ha todavía resuelto el problema del agua, no en Manhattan, en el Estados Unidos profundo. Entonces, visto cuál es el rol de Milei, que se presume Bolsonaro, que se presume Donald Trump, que aparte él encarna un personaje mediático y llamativo, que quiere pasar por payaso, en realidad es muy peligroso, porque corre a todo el sistema político hacia ese lugar, no solamente a la derecha. Termina también al espacio nacional y popular
arrastrándolo a posturas más conservadoras que de transformación. Ese es un tema. ¿Por qué? Porque el sistema legitimante de todas estas relaciones, eso que Máximo Kirchner llamaría superestructura, y por eso lo acusan de marxista, el sistema legitimante de todas esas relaciones hace en Milei, o con Milei, mejor dicho, una fuerza que desequilibra el sistema para compensar lo que no se obtiene por el voto. Entonces, no importa cuánto va a sacar Milei, si saca muchos votos, pocos votos, no pasa por ahí, sino que pasa, su efecto es lo que logra en materia de desplazamiento de los debates. Si ustedes se fijan, hoy en la Argentina estamos discutiendo producto de estos personajes, y hay varios, ¿no? Milei es el más conocido. Estamos discutiendo tonterías, en muchos casos idioteces, y en otros casos cosas que no deberían ni siquiera debatirse, que no se ponen en cuestión. No se pone en cuestión si la Argentina tiene que ser un sistema, o tiene que tener un modelo igualador, o en realidad tiene que tener un modelo excluyente. Ya vimos lo que pasó con 4 años de modelo excluyente, 4 años de modelo neoliberal de Macri. Ya eso hoy, por hoy, no tendría que formar parte de la agenda. La agenda hoy tendría que ser cómo salimos de la situación que heredamos del neoliberalismo y de la pandemia. Pero este señor quiere discutir con un librito de von Hayek, que es el padre del neoliberalismo. Y lo quiere tirar arriba de la mesa. No hay nada más viejo que eso. Hoy en el mundo no hay nada más viejo que eso. Eso solo lo defienden aquellas economías que están por fuera de cualquier regulación, que son máquinas reproductoras de dinero que no derraman y que son responsables de la miseria de centenares, y me atrevo a decir de miles de millones de personas en el mundo. Un sistema capitalista que hace plata con la plata y que desplaza a enormes bolsones de personas a la marginalidad total, que no sirven para nada, no sirven ni para trabajar ni para consumir, y que queman la mayoría de las horas de su vida en el alcohol y en cualquier otra cosa que los distraiga de la vida de mierda que les ofrece este sistema global. Esa es la economía extractivista, uberizada, sin derechos laborales, con el día a día de una cabeza alienada, que no tiene nada más por hacer ni nada más por pedir porque el mundo es así y no se cambia. Pero ese es el papel de los Milei. Y en ese esquema, el patrullaje ideológico que antes hacía Clarín sobre toda esa superestructura, ahora le intenta hacer la nación macrista. Pregúntenle a Esmeralda Mitre si no. ¿Quién está detrás de la nación más? ¿Por qué hay plata? ¿Por qué un canal que estaba quebrado de golpe tuvo plata para contratar a un montón de gente que repite esto mismo que dice la nación? Porque la nación está disputando, Fernán Saguier está discutiendo con Héctor Mañeto quién ejerce el patrullaje ideológico sobre los grupos empresarios corporativos de la Argentina. ¿Quiénes son los que le dan dirección, sentido a la sociedad desde la Asociación Empresaria Argentina, la EA? Y ellos muestran con qué. Este editorial, se lo lea por donde se lo lea, es el programa macrista. Es el programa que fracasó en la Argentina. Pero además de todo, no solamente es el programa que fracasó en la Argentina en estos 4 años de pandemia macrista, sino también es que hunde sus raíces en lo peor del pasado argentino: la persecución, la demonización, la desaparición. Por eso son negacionistas, por eso son violentos, por eso animan los discursos de odio. Para terminar, lo dijimos el otro día, se lo escuché a Máximo Kirchner y lo vuelvo a repetir hoy. Las cosas graves que nosotros atravesamos en este país no se dieron de un día para otro. No fue prender o apagar a través de una tecla la luz del escritorio, la luz del baño, la luz de la pieza. No, se fueron dando lentamente. Y cada vez que pasaban,
se las terminaba asimilando. Cosas graves, ¿eh? Pero decíamos, bueno, pero puede haber cosas peores. La suma de cosas graves que no parecían tan peores terminaron generando un caldo de cultivo horrible que estalla con el golpe cívico-militar del 76, del cual todavía tenemos consecuencias. Vivimos sus consecuencias. Vivimos todavía atravesados por su legado siniestro de miedo. El terrorismo de Estado no fue inocuo en la subjetividad del promedio ciudadano argentino. Y ahora pasan cosas que nos tienen que mantener en alerta. Quieren correr todo el escenario a la derecha. Quieren que discutamos cuánta gente tiene que quedar fuera del sistema. Quieren que discutamos cuánto hay que flexibilizar o cuántos trabajadores tienen que perder el estatus de derechos laborales. Quieren discutir cuánta dignidad es aceptable. Quieren discutir esas cosas, no quieren discutir la vida que queremos. Quiere directamente que tengamos una vida horrible. Pasó y lo decíamos acá, balazos en un local de nuevo encuentro, lo recordó Máximo Kirchner. Bombazo en un local de la Cámpora, en Bahía Blanca. Balazos en plena campaña en la provincia de Corrientes. Y en el medio de todo eso un montón de situaciones donde la letra K, donde el kirchnerismo, pero en realidad todo aquel que desafía un poquito el orden conservador en la Argentina es acusado de cualquier cosa y es demonizado, que es la antesala de la cosificación. La antesala de la cosificación. La Nación, le decía, está disputando con Clarín quién conduce ideológicamente al bloque de poder económico, empresario y financiero de la Argentina. Lo que ofrece es el programa macrista. Quizá porque Macri está entre sus accionistas, no lo sé. Habría que preguntarle a Esmeralda Mitre. Es todo lo que ofrece. No tienen ni una sola respuesta para la pobreza que vive en la Argentina. No tienen una sola respuesta. No se les cae una idea más que acusar de marxista a Máximo Kirchner. Miren los desorientados que están aquellos que pretenden orientar a las fuerzas productivas de la Argentina. En los discursos de la antipolítica que encarnan Milei y todos estos personajes feroces, que son payasos pero que son peligrosos, en realidad esos discursos de la antipolítica lo que quieren es esterilizar la política, convertirla en inocua, que contribuyan al orden conservador, que sirvan para no modificar nada, que sirvan para que este sistema injusto cristalice al infinito. Esos son los discursos de la antipolítica que pregonan esos personajes, y así como Milei lo hace en la política, la Nación lo hace en lo suyo, en los medios de comunicación. Quieren que no creamos en nada, porque alguien que no cree en nada es más fácil de arrodillar. Esto es Fuerte y al Medio.